Emiliano Karskiman. Gracias, Emiliano. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? Esperá, y no puedo evitar hacer esto porque el espacio es súper importante, pero la Tierra también. Y no sé si escucharon, pero que hay un proyecto por ahí dando vueltas de que OpenAI viene a la Argentina y justo Emiliano está metido en el medio. Con lo cual te vas a hacer las 3 preguntas que todos te querrían hacer abajo. Vos las respondes ahora y ya después nadie más te pregunta eso. ¿Cuándo arranca? 2026, la expectativa es empezar a construir en 2026 y estar activos en 2027. Pensé que me ibas a decir no sé, pero es espectacular la respuesta. Bueno, O sea, vamos a tener un data center, vamos a procesar parte de toda esta AI acá en el sur, en la Patagonia. ¿Y por qué? mira, básicamente hay, por un lado, una tendencia, los data centers de CPU siguieron este camino en el pasado, donde los querés tener cerca donde están los clientes. Los data centers de inferencia de AI van a seguir el mismo camino. ¿Está bien? Entonces, todas las compañías que están haciendo inferencia están pensando dónde van a poner sus data centers para estar cerca donde están los clientes. Así que en ese sentido Latinoamérica tenía una oportunidad. Nos movimos rápido, nos tratamos de mover rápido para posicionar a Argentina como el primero de estos. Por suerte la gente de OpenAI nos creyó. Yo creo que el alineamiento, obviamente la alineación de Argentina con Estados Unidos tiene mucho que ver con eso. El framework del RI ayuda un montón, digamos, pero bueno, es una apuesta. Bueno, como dijo el presidente Aznar, no nos quedamos en los lamentos y la verdad que es un proyecto que nos pone súper orgullosos. Tiene que pasar. Es un proyecto espectacular, es muy bueno para el país, así que esperemos que Maravilloso. salga bien. Al espacio. Bueno, les vengo a hablar un poco de otra cosa, pero en realidad tiene que ver con geopolítica, yo lo llamo astropolítica. La realidad es que la tecnología cambia la geografía, ¿no? O sea, esto es como un medio básico, pones un tren donde no había un tren y la geografía, el espacio cambia, digamos, ¿no? La manera que interactuamos cambia. Para Argentina, no sé, pones un barco frigorífico y la geografía del planeta cambia, porque de repente puedes exportar carne que antes no podías, digamos, ¿no? La tecnología tiene esa capacidad de hacer evolucionar la geografía y el lanzamiento de Sputnik en 1957 cambió la geografía de la Tierra de una manera muy significativa, porque de repente tenés algo que da vueltas y la Tierra gira y esa cosita que está ahí arriba tiraba una señal, ¿no?, arriba de todos los países del mundo. El principal breakthrough de eso es empezar a entender que de repente tenemos un nuevo océano, ¿sí?, con el que todos tenemos una frontera. El mundo deja de ser un mundo en una superficie donde solo tenemos fronteras con 2 o 3 países del lado, y hoy, en un mundo donde incluimos la tecnología de ir al espacio, tenemos una frontera con todos los países del mundo, ¿sí? Tenemos un océano alrededor nuestro que es esencialmente una frontera con todos los países del mundo. Y eso cambia un poco la manera en que percibimos el espacio y vamos a llegar a hablar un poquito de cómo los países están mirando eso. Y esa es la parte de astropolítica. Pero sobre todo les quiero hablar de por qué vamos al espacio y por qué, en mi opinión, la humanidad no tiene absolutamente ninguna alternativa más que ir hacia afuera del planeta, ¿sí? Y tiene que ver fundamentalmente con motivos puramente sociales, digamos, y de utilización de recursos. Las cuentas que yo les voy a hacer, se las voy a hacer en algún sentido basadas en dinero, en dólares, van a ser cuentas económicas, o les voy a dar una idea de las cuentas, pero van a ser económicas. Yo las hice en detalle y las puedo justificar, pero en la presentación no les voy a hacer cuentitas. Pero uno podría hacer las mismas cuentas con energía, ¿sí?, como las hace con dólares, o podría hacer las mismas cuentas con cualquier tipo de los recursos naturales que usamos. La realidad es que la humanidad es una máquina de consumo de recursos exponencial, ¿sí? Estas son las 2 curvas del crecimiento de consumo de energía y de tierra cultivable, ¿sí?, que en el caso de la energía ha crecido un 2,5% más o menos compuesto en los últimos 100 años. De hecho, la explosión de AI ahora está haciendo que esto se incremente de manera significativa por las próximas 2 o 3 décadas, ¿sí? Y hoy la tierra cultivable representa aproximadamente un 50% de toda la tierra habitable del planeta Tierra, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de cómo mejoramos la eficiencia del uso de esos recursos, pero de todas maneras es evidente que estamos consumiendo cada vez más y más recursos.
Y la realidad es que este consumo está sostenido no solo por el crecimiento que tuvimos en el pasado económico, ¿sí? No solo por el crecimiento de los ingresos, por ejemplo, de las familias, de lo que tuvimos en el pasado, sino que está sostenido en realidad por una idea de un crecimiento futuro, ¿sí? El stock de deuda del mundo hoy llega, digamos, estos son números a 2020, hoy estamos arriba de 300 trillones de dólares, 330 trillones de dólares, creo que es el último número de stock de deuda, ¿sí? Sobre una economía del mundo que es más o menos de 100 trillones. Lo que quiere decir eso es que para poder servir la deuda que tenemos, ¿sí? Para poder pagar la deuda, tenemos que seguir creciendo. ¿Cuánto tenemos que crecer? Y por lo menos tenemos que crecer a un 4% real, ¿sí? Durante los próximos 100 años para poder servir el stock de deuda que estamos acumulando. Ese piso de crecimiento es un poquitito insustituible, ¿no? O sea, si dejamos de crecer, el sistema financiero del mundo colapsa y, bueno, las consecuencias son tremendas. De todas maneras, incluso si uno dijera, bueno, hay obviamente partidarios de gente que está muy loca, que es partidaria de lo que llaman el degrowth, ¿no? Es decir, dejemos de crecer, empecemos a achicar la economía del planeta. Yo digo que esa gente está muy loca porque no entiende qué significa dejar de crecer, ¿sí? Este es un gráfico súper interesante de un website que les recomiendo, se llama Our World in Data. Pero básicamente este gráfico lo que muestra es qué porcentaje de la población de un país vive debajo de la línea de pobreza. En este caso, la línea de pobreza está definida en lo que nosotros consideraríamos la línea de pobreza de un país desarrollado. ¿Está bien? No son los $8 per cápita de los que habla el World Bank, que eso es la verdad que una línea de pobreza, digamos, extrema, sino que son $30 per cápita, si el equivalente a $30 per cápita en Estados Unidos, digamos, acomodado a cada país, que es básicamente una línea donde uno puede tener 3 comidas al día, agua potable, un techo, un plan de teléfono celular y usar el transporte público y no mucho más, digamos. Esa línea, que es lo que es ser pobre en un país desarrollado hoy en día, si uno tomamos esa línea, vemos que el 77% de la población del mundo vive en países donde más del 90% de la población está debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Si quisiéramos tomar como medida de lo que sería tener desarrollo a nivel planetario, digamos, la línea de la distribución de pobreza actual de Dinamarca, donde solo el 14% de la población vive debajo de la línea de pobreza, y quisiéramos igualar toda la población del mundo con la misma curva de distribución de ingresos, digamos, de Dinamarca, ¿sí? Necesitaríamos aproximadamente 25 veces los ingresos per cápita de lo que tenemos hoy. ¿Está bien? Básicamente el ingreso familiar, o sea, los ingresos de los hogares, rondan históricamente siempre alrededor de un 30% del Producto Bruto, ¿sí? Un poquitito más, 29 a 32, pero siempre más o menos ahí. Entonces, mirar el PBI del mundo es un buen proxy para mirar el crecimiento de los ingresos familiares. Lo que quiere decir básicamente es que si tenemos que crecer 25 veces el ingreso per cápita, tenemos que crecer aproximadamente 25 veces el PBI. O sea, estamos hablando de un PBI del mundo de 2.500 trillones de dólares, ¿sí? Al que tenemos que llegar para que tengamos, un planeta con la curva de distribución de ingresos de Dinamarca, donde todavía vamos a tener un 14% de la gente que vive debajo de la línea de pobreza, ¿sí? La realidad es que no podemos darnos el lujo de dejar de crecer, ¿sí? Y eso es matemática. No tiene que ver con la manera en que uno piensa, incluso políticamente, o de qué lado de la división política uno se encuentra. El crecimiento es algo de lo que no podemos escapar por una cuestión matemática. Si pudiéramos distribuir incluso uniformemente el ingreso, digamos, que tenemos entre toda la población, igual necesitaríamos crecer por lo menos 5 veces el PBI del mundo, ¿sí? Si distribuyéramos el ingreso exactamente de manera equitativa. El otro problema que uno tiene ahí es que aplanar la curva de distribución, ¿sí? Lleva mucho tiempo. O sea, todos los esfuerzos históricos que existen, no revolucionarios, digamos,
de aplanar las curvas de distribución de riqueza llevan muchísimos años. De hecho, el caso más rápido de todos los que conocemos, que es el caso de Bolsa Familia de Brasil, ¿sí? Si uno lo hiciera a esa velocidad, para tratar de aplanar la curva de distribución de riqueza del mundo a la curva de Dinamarca, necesitaríamos aproximadamente 80 o 90 años. ¿Está bien? Entonces hay un mínimo piso de crecimiento, al menos el 4% anual, que tenemos que sostener por los próximos 100 años. Hay un mínimo piso de crecimiento de una economía mundial de 2.500 trillones de dólares que tenemos que construir, simplemente para poder darle una buena calidad de vida a todos los habitantes actuales del planeta Tierra. ¿Sí? Generar la cantidad de productos y servicios que necesitamos requiere que sigamos creciendo a la velocidad que estamos creciendo o más rápido, por lo menos por los próximos 100 años. Incluso si uno fuera súper tecno-optimista, estas son las proyecciones de crecimiento del PBI de ARK Invest, ¿sí? Que son recontra tecno-optimistas, uno diría. Incluso en ese caso necesitas otros 80 años de crecimiento, ¿sí? Incluyendo un crecimiento del orden del 6%, 6 a 7% anual. Necesitas otros 80 años de crecimiento para poder llegar a los números que necesitamos para darle a toda la gente un buen estándar de vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos sostener ese nivel de crecimiento de la economía? ¿Sí? Cuando hoy ya vemos que estamos, elijan la variable que quieran, tocando un montón de los techos del ecosistema en términos de lo que soportamos, ¿sí? De la extracción de recursos y la generación de energía que tenemos hoy. ¿Bien? Podemos elegir la variable que queramos, yo acá les puse algunas. En cualquiera de estas dimensiones estamos tocando techos planetarios, digamos. Por eso hay gente que dice, no podemos seguir creciendo. Pero, sin embargo, no tenemos alternativa, tenemos que seguir creciendo. ¿Sí? Ahora, uno diría, la promesa de la tecnología es la promesa de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, ¿no? O sea, en algún sentido, la tecnología ha tenido el rol histórico de mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos mejorar la eficiencia en el uso de recursos para resolver este problema? ¿No? ¿Podemos volvernos más eficientes? Bueno, lo cierto es que mejorar la eficiencia en el uso de recursos tiene el efecto contrario en términos de consumo. ¿Sí? Históricamente, y esto lo vemos en un montón de situaciones, por ejemplo, mejoramos el rinde de los campos 2 veces del 1900 y sin embargo tenemos 3 veces más superficie plantada. ¿Sí? Mejoramos 3 veces la cantidad de kilómetros que podemos volar por litro de combustible y sin embargo volamos 10 veces más kilómetros que los que volábamos en 1975. ¿Sí? La realidad, esto es algo que se conoce como la paradoja de Jevons, es que cuando uno se vuelve más eficiente haciendo algo, el costo de eso baja y entonces uno consume más. Esto es economía 101, digamos, ¿no? Pero el problema de esto entonces es, si no podemos ser más eficientes para salir del problema que tenemos, ¿sí? Y no podemos dejar de crecer, aparentaría que no tenemos muchas alternativas, ¿no? Que la humanidad eventualmente va a tener que enfrentarse con las consecuencias de este consumo exponencial. ¿Sí? Pero Mariano me dijo que no los deprima para terminar el día. Entonces quiero que empecemos a tomar una perspectiva un poquitito más lejana. ¿Está bien? Ese es el planeta Tierra. Ese es el planeta Tierra visto desde el Voyager, ¿sí? Cuando estaba a 6.000 millones de kilómetros de distancia. ¿Sí? Ese puntito ahí volando sobre ese rayito de sol es el planeta Tierra. La cantidad de recursos que hay en el espacio no son infinitos, pero son infinitamente grandes, inmensos, comparados contra los recursos que hay en la Tierra, ¿no? Un valor conservador de los recursos que hay en el cinturón de asteroides solo da un número del orden de los 100.000 millones de dólares per cápita, ¿está bien? En términos de recursos. Por eso yo digo que no tenemos alternativa y que vamos al espacio. ¿Está bien? Vamos a tener que salir del planeta Tierra porque tenemos que seguir creciendo, porque no tenemos alternativa que crecer y porque la única manera de crecer es extender la frontera de recursos a los que tenemos acceso.
si los recursos de la Tierra no son suficientes, tenemos una cantidad de recursos enormes afuera del planeta. Y las tendencias actuales nos muestran un camino en dirección al espacio. ¿Está bien? Los costos de lanzamiento han bajado de manera significativa en los últimos 20, 30 años, de 60, 70 mil dólares por kilo, que era el promedio histórico, a unos 5 mil dólares por kilo hoy, ¿está bien? O sea, en el orden de 10 veces más barato. Cuando Starship vuele, que es la nueva nave que está armando Elon, la promesa es que eso va a bajar del orden de los 5.000 al orden de los 500, o sea, otro orden de magnitud. Lo que nos permite empezar a pensar en poner cosas fuera del espacio que hoy no son económicamente viables. ¿Sí? El potencial de los negocios relacionados con el espacio hoy está considerado mainstream. ¿Sí? Hay una economía actual, el sector del espacio es una economía del orden de los 800.000 millones de dólares hoy. Y que está creciendo. Las proyecciones, para mí conservadoras, de los banqueros hoy son que va a llegar al orden de una economía de entre 2 y 3 trillones de dólares para el 2040, ¿sí? En el espacio. Yo creo que el crecimiento va a ser más rápido, pero bueno, sobre todo a largo plazo, y lo podemos charlar. Les voy a dar mi número en el último slide, me parece. En el anteúltimo. Las inversiones en tecnología espacial están creciendo. Yo me dedico al espacio, digamos. Tengo una compañía que hacemos satélites, lanzamos cosas al espacio. O sea, pero cuando yo empecé a levantar plata para Satellogic en el año 2010, no había prácticamente empresas que hacían tecnología espacial. Y si ibas a hablar con un inversor y decías, estoy haciendo una compañía para hacer cosas en el espacio, te echaban a patadas, digamos. Hoy hay fondos de inversión dedicados a la industria espacial. La industria espacial, hay una cantidad de empresas que cotizan en bolsa. La industria espacial está reconocida, es un sector que claramente está creciendo. Hace poco un artículo de Harvard muy interesante que decía todas las compañías necesitan tener una estrategia espacial. ¿Está bien? Yo ya sé que están demasiado ocupados ahora haciendo la estrategia de AI, entonces podemos dejar la estrategia espacial para el año que viene, pero es verdad, en algún punto, desde mi punto de vista, que tenemos que empezar a pensar en el espacio como uno de los dominios de lo que hacemos. En las compañías eso todavía no está pasando, pero a nivel de los gobiernos, sobre todo a nivel hoy de defensa y militar, sin duda es un aspecto cada vez más integrado en la doctrina de defensa de los países, ¿no? Y por último, esta idea de que la astropolítica es la nueva geopolítica, justamente que tiene que ver con integrar dentro de la manera en que pensamos el mundo, la idea de que para ir de A a B, hoy el único camino no es ir por la superficie de la Tierra. ¿Sí? Yo sé que Carlos Menem lo dijo hace muchísimos años, porque era un adelantado, y que íbamos a ir de Anishaku a Japón en 90 minutos. La realidad es que cuando uno hace las cuentas, esto es muy interesante porque él dijo eso y parecía una locura, pero cuando sabes un poco de cómo funcionan las órbitas y cómo funciona el espacio, yo qué sé, los 90 minutos están perfectos. No, en serio, no son 120, no son 82, o sea, los 90 estaban perfectos. Así que es un gran misterio, realmente un adelantado, pero es cierto, digamos, ¿no? Hoy estamos pensando el espacio como parte de lo que hacemos, ¿no? Para mí esa idea, ¿no? O sea, hay una idea un poco de esa idea como del espacio como un high ground, como un lugar que está arriba, que para mí está un poco equivocada, pero esta idea del océano, con el que todos tenemos una frontera, me parece que es una idea mucho más tangible y mucho más concreta. Estados Unidos arrancó su Space Force en el año 2018, en el 2019 lo hizo China, ¿está bien? Hoy las principales potencias del mundo tienen, además de una armada, además de la aviación, además de los barcos, hoy las potencias más grandes del mundo tienen en la doctrina de defensa un sector específicamente dedicado al espacio. Hay un proceso de desarrollo de nuevos tratados. Hasta hace relativamente poco, el último tratado del espacio que existía era el Tratado de la Luna, que fue firmado en 1967.
en los últimos años, y Argentina es un signatario, digamos, del Tratado de Artemis, que es un tratado que está impulsando Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años. Hay un desarrollo enorme, digamos, y nosotros en nuestra empresa vivimos de esto, de capacidades soberanas, ¿sí? Cuando antes los países decían, bueno, existen capacidades en espacio, o sea, hay satélites en órbita geoestacionaria, hay algunos satélites que toman imágenes, vamos a compartirlos. Hoy hay un empuje muy grande de los distintos países del mundo de construir capacidades soberanas, de construir cadenas de suministros locales, de construir sus propias capacidades de lanzar cosas al espacio, sus propios lanzadores, ¿sí? Sus propios satélites, etcétera, etcétera. Y está como este empuje en los últimos años como de ir a tomar posición del espacio, ¿sí? Que empieza desde lugares en órbita baja hasta la nueva carrera que hay, si quieren, entre China y Estados Unidos para ver quién vuelve a poner botas en la Luna, con la idea de armar una colonia permanente, ¿sí? En la Luna. Hay algo bajo este nuevo empuje, digamos, astropolítico, que replica un poco lo que está pasando en general, digamos, en la geopolítica, ¿no? O sea, es parte de lo mismo. O sea, nosotros venimos de un mundo, de un orden mundial, digamos, basado en reglas, del 2018 a esta parte, un empuje cada vez más transaccional, ¿sí? Y, digamos, en algún sentido, un péndulo que va desde como cierto idealismo del orden mundial basado en reglas al real politics de, bueno, vamos a cada uno defender y construir el espacio que vamos a ocupar, ¿no? Y en el sector espacial se replica esto y pasa más o menos lo mismo, tenemos como el mismo péndulo. La primera oscilación de este péndulo fue justamente la carrera espacial, ¿sí? Desde el Sputnik, que fue un llamado de atención para Estados Unidos significativo, digamos, hasta 1969 con la llegada del hombre a la Luna, y hasta 1965, uno podría decir que es el fin del programa Apolo, un periodo claro de carrera espacial, de real politics, digamos. Y después, sobre todo después de la Guerra Fría, hasta los mediados de 2010, digamos, la maduración en el espacio de un modelo basado en reglas, parecido en algún sentido al que vivimos en el resto del mundo, coincidiendo, digamos, con el periodo de florecimiento de la globalización. En el espacio hubo un periodo de florecimiento, si quieren, de las empresas privadas, de tecnología espacial, ¿sí? Que empezó a pasar de ser una tecnología controlada y manejada por los estados como una tecnología de posguerra a una tecnología empujada por pequeñas y medianas empresas, como la nuestra y como otras, que empezaron a construir, ¿sí? Y a dominar lo que es la innovación en el sector espacial. Para que se den una idea, la distancia que hay, digamos, entre Sputnik y Starlink, ¿está bien? Que fue desarrollado en la industria privada, es un poco como la distancia que hay entre el telégrafo e Internet, básicamente. ¿Está bien? La distancia que hay entre el programa Apolo y el programa Artemis, que es el programa para llevar hoy astronautas a la Luna, es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, es más o menos la misma tecnología 40 y pico años después, digamos, ¿no? Ese florecimiento del sector privado en la industria espacial, que fue súper importante, hoy está sufriendo un empuje contrario, con el péndulo que está volviendo un poquitito hacia el otro lado, a la construcción, como decíamos antes, de capacidades soberanas, a la construcción de autonomía espacial, y donde hoy todas las compañías que hacemos tecnología espacial somos consideradas automáticamente como tecnología de uso dual, ¿sí? Y donde uno tiene que elegir muy bien con quién trabaja, dónde trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, para
poder posicionarse en un tablero que está súper fragmentado, digamos, ¿no? Que es el tablero de cómo miramos el espacio hoy, ¿sí? Fragmentado por las mismas razones que la geopolítica del mundo está yendo de un mundo, digamos, bastante unipolar a un mundo extremadamente multipolar, ¿sí? Y con mucha volatilidad y todas estas complejidades, digamos. Tenemos un desafío, digamos, si quieren, y yo espero que el péndulo va a volver a oscilar en la dirección contraria, digamos, del realpolitics al idealismo una vez más. Tenemos un desafío de construir una visión sobre la captura de recursos fuera de la Tierra que beneficie a toda la humanidad, por, en principio, lo mismo que les contaba al principio, que es que dependemos del espacio para sobrevivir. La humanidad depende del espacio para sobrevivir. ¿Está bien? Entonces, parte del mensaje para mí que me gustaría dejarles es acerca de cómo podemos construir no sé cómo traducir la palabra commons del inglés al español, si alguien tiene una idea me puede ayudar. Los comunes, creo que se dice los comunes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Reglas comunes, sí. Los comunes, ¿no? Sería infraestructura compartida, ¿está bien? Sería la idea de pensar el espacio como algo que es común y en beneficio de toda la humanidad, ¿sí? Y hay una cantidad de capas que tenemos que construir en ese commons, digamos, en esos comunes, que van desde la energía, ¿sí? El espacio está en un lugar... A ver, hablamos mucho de energía nuclear, ¿no? Y entre eso hablamos mucho de fusión nuclear, ¿no? Y la verdad que en el espacio tenemos un reactor de fusión espectacular, funcionando hace millones de años, que es el Sol, ¿está bien? Que genera un montón de energía y el espacio está... desde ahí podemos capturarla, ¿no? Un panel solar puesto en el espacio captura 10 veces más energía que la que captura en la Tierra, simplemente porque no se filtra por la atmósfera. Aparte, no hay ciclos del día y la noche, entonces genera energía 24/7. La idea de ir a capturar energía directamente al espacio tiene un montón de sentido. La idea de usar esa energía para, por ejemplo, sacar los data centers de la Tierra y ponerlos directamente en órbita, es otra idea que tiene muchísimo sentido. Es muy posible que la evolución del cómputo de la Tierra suceda fuera del planeta, digamos, porque es frío, ¿está bien? Porque hay un reactor de fusión nuclear que podemos acceder directamente y está funcionando 24 horas, ¿está bien? Y porque realmente, en definitiva, si nosotros podemos bajar nada más los datos que necesitamos al planeta, estamos bien, digamos, ¿no? Del mismo modo, uno podría pensar en sacar toda la industria pesada del planeta, ¿está bien? La Tierra tranquilamente puede seguir funcionando como una especie de repositorio de biosfera, ¿no? Y el único lugar del universo donde realmente sabemos que los seres humanos pueden vivir. No tenemos claro que podamos vivir en otro lado, no tenemos claro que podamos vivir en Marte, no tenemos claro que podamos vivir en órbita, no tenemos claro que podamos vivir en la Luna. Sabemos que podemos vivir en el planeta Tierra si no lo destruimos. Entonces tendría mucho sentido, más que sacar gente, sacar la industria. Tendría mucho más sentido que sacar las personas, ¿no? Entonces, antes que mandar gente a Marte, podemos pensar en sacar toda la industria pesada fuera del planeta. Sobre todo porque los materiales están afuera, porque la energía está afuera, ¿bien? Y porque obviamente no vamos a contaminar el planeta si lo hacemos allá afuera. En ese sentido hay una cantidad de desarrollos de infraestructura que se tienen que montar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo hoy, como robótica, inteligencia artificial, los sistemas de lanzamiento y demás, para construir esta economía cislunar de la Tierra a la Luna, simplemente para ocupar el espacio que va desde la Tierra a la Luna, ¿sí? Y hoy estamos empezando a dar en cada una de estas cosas los primeros pasitos, empezando a poner los primeros building blocks de esta infraestructura. Si pensamos de nuevo en los números que yo les decía antes, les decía, bueno, estamos duplicando el PBI de la Tierra más o menos cada 40 años, ¿está bien? O sea que en los próximos 80 años deberíamos pasar, digamos, de acá al fin de siglo, deberíamos pasar de una economía de 100 trillones de dólares a una economía de 400 trillones de dólares. ¿Sí? Para mí, es razonable suponer
que al menos un pedazo de esa economía lo vamos a tener que desarrollar fuera del planeta. Y por eso mi tesis es que de acá a fin de siglo vamos a desarrollar una economía de 100 trillones de dólares, equivalente a la economía actual de la Tierra, fuera del planeta, y que está basada en estos pequeños building blocks. ¿Sí? Por último, y para terminar, me gustaría que podamos pensar en el espacio como una especie de trust fund de la humanidad. ¿Está bien? Pensarlo en el sentido de cómo podemos hacer cuando vayamos a explotar estos recursos que están fuera del planeta para asegurarnos de que el beneficio de eso nos impacta a todos, ¿sí? Y es el beneficio de todos los humanos. Así que yo tengo una pequeña propuesta, ¿sí? Que es construir el espacio basado en Universal Basic Assets, en la idea de que los recursos del espacio pertenezcan en parte a todos nosotros. O sea que cada uno de los recursos del espacio, la energía, los recursos de los asteroides, eventualmente el poder de cómputo que pongamos en órbita, sea construido en un porcentaje, en beneficio de toda la humanidad. Gracias.